En los videos anteriores se ha desarrollado la autonomía académica, la autorregulación, la metacognición, la responsabilidad y las estrategias como elementos que permiten al estudiante asumir el control de su aprendizaje. Sin embargo, todos estos conceptos se articulan dentro de un marco más amplio, el modelo educativo universitario. Este modelo define no solo qué se aprende, sino cómo se aprende y cuál es el rol que asume el estudiante dentro de ese proceso. En este contexto, el estudiante deja de ser un receptor de información y se convierte en el protagonista del aprendizaje. El modelo educativo no está centrado en la enseñanza, sino en el aprendizaje. Esto implica que el foco se desplaza hacia lo que el estudiante hace con el conocimiento. El estudiante no solo recibe contenido, lo construye. Este punto es clave porque permite entender que el rol del estudiante no es pasivo ni secundario. Es activo, decisivo y permanente. El estudiante interpreta, analiza, aplica y reflexiona sobre lo que aprende. Este rol exige autonomía, autorregulación y metacognición. Aprender implica asumir un rol activo en el proceso. Si se observa el caso de la semana del estudiante pasivo, este contraste se hace evidente. El estudiante no logra avanzar porque mantiene un rol que no corresponde al modelo educativo universitario. Esto se vincula con el episodio 4, la responsabilidad personal, donde se muestra que el aprendizaje mejora cuando el estudiante asume su rol. En el momento en que el estudiante comienza a cambiar su postura, el proceso se transforma. Deja de esperar y comienza a actuar, interpreta, decide y construye su aprendizaje. Ese cambio permite que el modelo educativo funcione. Este proceso no ocurre automáticamente, requiere que el estudiante comprenda qué se espera de él y cómo debe actuar. A medida que este proceso se desarrolla, el aprendizaje se vuelve más consistente. El estudiante puede enfrentar nuevos contenidos, adaptarse a distintas situaciones y avanzar con mayor claridad. Y ahí es donde el modelo educativo se vuelve efectivo. En el siguiente bloque se profundizará en las implicancias de ese rol y en cómo se sostiene en el tiempo. Porque aprender no es solo participar, es asumir un rol. Y ese será el eje de lo que se desarrollará a continuación. Si se profundiza en el rol del estudiante dentro del modelo educativo universitario, se hace evidente que no se trata solo de participar en actividades, sino de asumir una forma específica de actuar frente al aprendizaje. El estudiante no responde únicamente a lo que se le propone, sino que interviene activamente en su proceso. Esto implica interpretar el contenido, cuestionarlo, relacionarlo con otros conocimientos. Este rol también implica responsabilidad en la gestión del aprendizaje. El estudiante organiza su tiempo, define prioridades y decide cómo enfrentar las tareas. No actúa de manera reactiva, sino con intención. Esto permite que el aprendizaje deje de depender del contexto y se vuelva una construcción personal. Este punto es clave porque permite entender que el rol del estudiante incluye la capacidad de evaluar su propio proceso. No espera únicamente una evaluación externa, sino que observa su desempeño, identifica dificultades y ajusta su forma de aprender. El estudiante se convierte en un agente que regula su propio aprendizaje. Aprender implica intervenir en el propio proceso. Si se observa el caso de la semana del estudiante pasivo, este rol no está presente. El estudiante no interviene, no decide y no evalúa su aprendizaje. Como consecuencia, su proceso se limita. Esto se conecta con el episodio 4, la responsabilidad personal, donde se evidencia que el aprendizaje mejora cuando el estudiante asume control. En el momento en que el estudiante adopta este rol, el proceso cambia. Comienza a interpretar, a organizar y evaluar su aprendizaje. Ese cambio permite que el aprendizaje se vuelva más consistente. Este proceso requiere práctica. El estudiante debe acostumbrarse a intervenir en su aprendizaje y a asumir sus decisiones. No es un cambio inmediato, pero es necesario. A medida que este proceso se desarrolla, el estudiante adquiere mayor control, puede enfrentar nuevos contenidos, adaptarse a distintas situaciones y avanzar con mayor claridad. Y ahí es donde el rol del estudiante se consolida. El modelo educativo no funciona sin ese rol activo. El aprendizaje depende de la participación consciente del estudiante. En el siguiente bloque se analizarán las implicancias finales de este rol y cómo se sostiene en el tiempo, porque asumir un rol no es momentáneo, es continuo. Y ese será el eje del cierre. A partir de lo desarrollado en este video, comienza a hacerse evidente que el rol del estudiante dentro del modelo educativo universitario no es opcional, sino estructural. El aprendizaje no ocurre si el estudiante no asume un papel activo en su propio proceso. Esto implica que el estudiante no solo participa, sino que dirige su aprendizaje. En este sentido, el modelo educativo transforma la relación con el conocimiento.
El estudiante deja de depender de la transmisión de información y comienza a construir significado. Interpreta, analiza y aplica lo que aprende. Este cambio permite que el aprendizaje se vuelva más profundo y consistente. Si se observa nuevamente el caso de la semana, el estudiante pasivo, se puede notar que el problema no es la falta de acceso al conocimiento, sino la forma en que el estudiante se posiciona frente a él. Esto se vincula con el episodio 4 de la responsabilidad personal, donde se evidencia que el aprendizaje mejora cuando el estudiante asume su rol. En el momento en que el estudiante adopta el rol activo, el proceso cambia. Deja de esperar y comenzar a actuar. Organiza su aprendizaje, toma decisiones y evalúa su desempeño. Ese cambio permite que el aprendizaje se vuelva más efectivo. Este proceso no elimina la dificultad, pero la hace manejable. El estudiante no evita los problemas, aprende a enfrentarlos con mayor claridad. A medida que este rol se consolida, el estudiante adquiere mayor autonomía. Puede enfrentar nuevos contenidos, adaptarse a distintas situaciones y continuar aprendiendo de manera independiente. Y ahí es donde el aprendizaje se vuelve sostenible. El rol del estudiante no se define en un momento, se construye a lo largo del proceso formativo. Aprender implica asumir y sostener ese rol. Este es el sentido profundo del tema desarrollado. No se trata solo de participar, sino de dirigir el propio aprendizaje. En el siguiente video se abordará cómo la autonomía académica se relaciona con el progreso del aprendizaje y cómo este proceso se consolida en el tiempo. Porque aprender no es solo avanzar, es sostener ese avance.